Maiko Manen, Erugini, soy Kai47 y en este vídeo voy a contaros todo lo que sabemos sobre la raza de los enanos de la Tierra Media, tanto su historia como sus características, sus costumbres, su longevidad, sus grandes fortalezas y los miembros más importantes que existieron dentro de esta noble raza de criaturas pensantes. No obstante, y antes de empezar, quiero hacer un rápido recordatorio de que mi primera novela de fantasía, titulada El demonio de Arbenios, se encuentra ya disponible en todas las librerías de España, y fuera de España lo podéis comprar en formato digital o audiolibro narrado por mí mismo. De momento está siendo toda una sensación en redes, así que si lo leéis no olvidéis de dejarme un comentario o enviarme un mensaje con vuestra opinión. Y dicho esto, regresemos a nuestro vídeo sobre los enanos. El origen de los enanos se remonta a algún lugar de la Tierra Media durante la Edad de los Árboles. El Bala Aule, a quien los enanos llaman Mahal, impaciente por la llegada de los elfos y los hombres y deseoso de tener criaturas a las que poder instruir y que pudieran percibir la belleza de Ea, creó a los 7 padres de los enanos en salones bajo las montañas. Como Aule tan solo tenía una imagen poco clara de los hijos de Ilúvatar, hizo a los enanos tal y como él se imaginaba que eran los hijos, es decir, más barbudos y más bajos que los elfos y los hombres, y como deseaba que pudieran enfrentarse al poder de Morgoth, también les hizo fuertes y de voluntad inquebrantable. Sin embargo, Aule no se dio cuenta que él no tenía poder para crear vida independiente, sino que los enanos estaban sujetos a él, eran como títeres, se movían solo cuando Aule pensaba en ellos y se mantenían inertes cuando Aule pensaba en otras cosas. Y Eru Ilúvatar, el dios de todo, se enojó y le hizo comprender su error y la ofensa que había infligido al no ser capaz de esperar a los elfos y los hombres, de manera que Aule se arrepintió y se dispuso a destruir a los enanos. Pero lloró mientras levantaba el martillo, y entonces Ilúvatar se apiadó de él por su humildad y decidió adoptar a los enanos. Así fue que Ilúvatar enmendó el error de Aule y les dio a esos seres una vida propia, independiente de la de su creador, pero de todos modos ordenó que los enanos tendrían que dormir bajo las montañas hasta que los elfos hubieran aparecido, y entonces Ilúvatar les despertaría y sus vidas empezarían. Así fue que Aule cogió a los 7 padres de los enanos y los escondió en lugares profundos por toda la Tierra Media para que descansaran, mientras que él regresó a Valinor. Esta es la historia que se cuenta en el segundo capítulo de El Silmarillion, pero concretamente en la carta número 212 de las cartas de Tolkien. Tolkien escribió que Aule no solo hizo a los 7 padres de los enanos, sino que también hizo a 6 mujeres enanas. Según esta carta, cada una de las 6 mujeres era la pareja de uno de los 7 padres, excepto Durin, que fue el mayor de los 7 y el único que no tenía pareja. Cuando Aule separó a los 7 padres por toda la Tierra Media, con cada uno de ellos puso también a su pareja, salvo Durin, que se quedó solo. De estos 7 padres, más tarde descendieron todos los enanos de días posteriores, aunque en ningún lugar se nos explica cómo es que Durin pudo tener hijos si estaba solo. En otra parte, esto se soluciona diciendo que su pueblo lo constituían los enanos de los otros linajes que se unieron a él desde el este y el oeste, aunque de hecho parece que Tolkien descartó la idea de poner a las mujeres enanas en la creación y por eso no aparecen en el texto del Silmarillion publicado. En cualquier caso, no cabe duda de que Durin acabó teniendo hijos de un modo u otro. Los 7 padres de los enanos y sus parejas fueron escondidos entonces en 4 lugares distintos por la Tierra Media. Uno era en las Montañas Azules, donde se pusieron a 2 de los 7 padres. Luego Durin, que era el mayor, estaba en el monte Gundabad, y los otros 2 lugares estaban al este, a una distancia al menos tan grande como la que había entre las Montañas Azules y Gundabad. Yo veo probable que uno de los 2 fuera en las Montañas Rojas, pero no sé dónde estaría el otro, quizá en las Montañas Amarillas, que estarían por esta zona, a pesar de que en este mapa no salgan. En total, de cada uno de los 7 padres descendió un linaje, de manera que había 7 linajes distintos, cuyos nombres eran Barbas de Fuego y Nalgudos, los del oeste, Barbiluengos, los de Durin, y luego Puños de Hierro, Barbatiesas, Morenos y Pies de Piedra, los que estaban en el este.
Aunque estos 4 puntos estaban muy alejados geográficamente, los enanos de los diferentes linajes se comunicaban entre sí y en los primeros tiempos solían celebrar asambleas de delegados en el monte Gundabad, que para ellos era un lugar reverenciado. En ocasiones de necesidad, incluso los más lejanos enviaban ayuda a cualquiera de los otros linajes de los enanos, como fue en el caso de la guerra contra los orcos en la Tercera Edad, y aunque aborrecían emigrar e instalar moradas permanentes lejos de sus hogares originales, eran grandes viajeros, muy resistentes y buenos constructores de caminos. Además, todos los linajes compartían una lengua común. Khuzdul era el nombre que tenía su idioma, un idioma que Aule había concebido para ellos y se lo enseñó a los 7 padres de los enanos. Se trataba de una lengua que cambiaba muy lentamente, de modo que la separación de casas y reinos nunca impidió el entendimiento entre ellos. Además, como los enanos se encontraron a los hombres en la Tierra Media mucho antes que a los elfos, en un futuro se descubriría que su lengua estaba emparentada con los idiomas de los hombres orientales. Es curioso el hecho de que los enanos, por alguna razón, se negaban a revelar sus verdaderos nombres a los miembros de otras razas. Lo que hacían en estos casos era tomar nombres en formas humanas para que los distinguieran entre sus aliados, y en consecuencia, todos los nombres que nosotros conocemos, como Gimli, Dain o Durin, en realidad son nombres humanos, y los nombres reales que tenían estos enanos eran otros, que nunca conoceremos. Hay ciertas características de la raza de los enanos de la Tierra Media que muchos desconocen y que sin embargo me parecen de absoluta relevancia. Para empezar, el tema de su edad. Se ve que los enanos de los diferentes linajes tenían una longevidad variable y en concreto los enanos de Durin tenían una vida más larga que el resto, aunque la esperanza de vida de los enanos de los 7 linajes había menguado a lo largo de las múltiples edades. Es decir, los enanos cada vez morían antes. En concreto, en tiempos de la Guerra del Anillo, al final de la Tercera Edad, la media de vida de un enano del linaje de Durin era de unos 250 años. Rara vez quedaban lejos de esa cifra, aunque en ocasiones podían vivir mucho más, como fue el caso de Dwalin, que llegó a los 340 años. En comparación, un enano de 300 años sería tan raro y anciano como ahora para nosotros un hombre de 100 años. Los enanos eran demasiado jóvenes para trabajar o luchar hasta los 30 años, momento en el que empezaban a endurecerse y alcanzaban un aspecto maduro muy rápidamente. A los 40 años, todos los enanos aparentaban una edad similar, hasta que alcanzaban lo que ellos consideraban la vejez, en torno a los 240 años. Pero durante estos 200 años que hay entre medio, su capacidad para trabajar y luchar era igual de grande. A los 240 empezaban ya a envejecer y a arrugarse y encanecían con rapidez durante un máximo de 10 años, donde, como he dicho antes, morían a los 250, excepto en casos muy excepcionales. También creo que es muy importante hablar sobre su aspecto físico. Primero, el tema de la calvicie. En las películas del Hobbit tenemos a enanos calvos, como Dwalin, pero en realidad Tolkien escribió que los enanos nunca se quedaban calvos. La calvicie era desconocida para ellos, así que esto sería un error de las películas, pues Dwalin debería tener cabello al igual que el resto de sus compañeros. En segundo lugar, también quiero decir que los enanos eran singularmente inmunes a las enfermedades que afectaban a los hombres y el único desorden físico que sufrían era la gordura, pues en tiempos de paz muchos se engordaban a los 200 años o antes y en adelante no podían hacer gran cosa, salvo solo seguir comiendo. Y en tercer lugar, el tema de las barbas. Tolkien dijo que los enanos tenían barba desde su nacimiento y además se nos dice que la barba la tenían tanto hombres como mujeres. Es decir, que cuando un enano nacía, ya fuera macho o hembra, nacía siempre con barba. Esto corrige una breve aparición que hacen las mujeres enanas en la primera película del Hobbit, donde aparecen sin barba, pero es erróneo, porque en realidad todas las mujeres enanas tenían barba. De hecho, se nos dice que las mujeres enanas eran tan parecidas a los hombres enanos en voz y aspecto físico, que las demás razas eran totalmente incapaces de distinguir entre los dos sexos, eran incapaces de saber quién era el hombre y quién era la mujer.
Sobre el matrimonio, sabemos que los enanos se casaban tarde, rara vez antes de los 90 años, y que tenían pocos hijos. De hecho, su raza crecía muy lentamente, porque tan solo un tercio de su población eran mujeres, de las cuales no todas se casaban, porque algunas no deseaban a ningún hombre, mientras que otras deseaban un hombre que no podían tener y por tanto no se casaban con ningún otro. Las mujeres enanas nunca iban a la guerra ni dejaban sus profundos hogares, salvo en caso de extrema necesidad. También parece haber más machismo del normal entre los enanos porque a las mujeres no las mencionaban nunca en los registros y en todo el árbol genealógico de Durin, por ejemplo, solo aparece una mujer, Dis, y aparece no porque ella hubiera hecho nada de renombre, sino por la valiente muerte de sus dos hijos en la batalla de los 5 ejércitos. Sobre la caballería, debo nuevamente criticar las películas del Hobbit, muy a mi pesar, pues si bien es cierto que los enanos montaban en ponis, ninguno lo hacía de buen grado. Los caballos de guerra no los podían ni llevar, y de hecho, los enanos no tenían ningún animal, ni siquiera perros. Así pues, tanto el jabalí que monta Dain en la película como las cabras que aparecen de caballería enana en el caso de la versión extendida, son totalmente falsas. Los enanos no tenían caballería, ni criaban animales de ninguna clase. Dicho esto, pasemos a la parte que me parece más relevante de entre todas las características que tienen los enanos, que es la reencarnación constante de los 7 padres de los enanos. Los enanos sostenían que los espíritus de los 7 padres nacían de vez en cuando en sus familias, conservando siempre sus antiguos nombres. Destacaba el caso de los barbiluengos, cuyo primer antepasado era Durin, nombre que a intervalos tomaba uno de sus descendientes, pero solo entre los que descendían directamente de él. Por ejemplo, sabemos que Durin I vivió durante la primera edad, pero en la segunda edad y tercera hubo otros Durin que fueron reyes de los barbiluengos. En concreto, hubo 5 más, y cuando Dain Pie de Hierro se convirtió en rey de Erebor, se profetizó que de él descendería un Durin VII que sería el último. De estos Durin, los enanos decían que conservaban los recuerdos de sus vidas anteriores como reyes, tan reales y sin embargo tan incompletos, como si hubieran sido los años consecutivos de la vida de una misma persona. Este es el caso concreto de Durin, que es de los 7 padres el que más conocemos, pero sabemos que los otros 6 padres de los enanos también se reencarnaban entre sus propios descendientes, si bien no tantas veces como lo hizo Durin. Se sostenía que de hecho esto no eran reencarnaciones, sino que cuando uno de los padres moría, en realidad quedaba dormido, no muerto. Entonces descansaba en la tumba, pues todas las tumbas de los enanos eran en la piedra y no en la tierra, y allí se reponía del cansancio y de las heridas recibidas. Luego, al cabo de muchos años, probablemente cuando el rey reinante no tenía ningún hijo varón, el padre se levantaba y recuperaba su reino con su antiguo cuerpo, pues se decía que la carne de los enanos decaía o se corrompía mucho más lentamente que la de los hombres. De los 7 linajes de los enanos, nosotros tan solo conocemos datos de 3 de ellos. Los Barbas de Fuego y los Nalgudos construyeron 2 mansiones en las Montañas Azules, que fueron llamadas Nogroth y Belegost en la lengua de los elfos, aunque en ninguna parte se dice si los Barbas de Fuego eran los de Nogroth y los Nalgudos los de Belegost o si era al revés. En el Silmarillion se indica que estos enanos despertaron durante la Edad de los Árboles y con el tiempo empezaron a comerciar con el rey Thingol de Doriath, pero por el contrario, en los pueblos de la Tierra Media se indica que Durin, el padre de los barbiluengos, no despertó hasta la primera edad, así que o bien estamos delante de una incoherencia, o bien hay que suponer que los de Nogroth y Belegost despertaron mucho antes que Durin. En cualquier caso, mientras que los de Nogroth y Belegost vivían en las Montañas Azules, Durin despertó en Gundabad, pero en vez de construir allí una morada, decidió viajar al sur, hasta el centro de las Montañas Nubladas, y allí fundó el reino de Khazad-dûm, que se hizo famoso por su extracción del metal conocido como mithril. Durante la primera edad, los enanos de Nogroth y Belegost básicamente solo hicieron una cosa cada uno. Los de Belegost lucharon en la Nirnaeth Arnoediad, donde murió su rey, Azaghal, y los de Nogroth mataron al rey Thingol y saquearon Doriath, liderados por su rey, que en la primera versión del Silmarillion se le llama Naugladur, y cuyo ejército fue más tarde aniquilado por Beren en la batalla de Sarnathrath.
Este enfrentamiento entre los elfos de Thingol y los enanos de Nogrod fue una pieza esencial dentro de la historia de los enanos, e incluso dentro de la historia global de la Tierra Media, pues su recuerdo seguiría envenenando las relaciones de los elfos y de los enanos en edades posteriores. Este sería el inicio de la famosa enemistad entre ambas razas, de la que habría rastros tanto en El Hobbit como en El Señor de los Anillos. No hay registro que ni los de Nogrod ni los de Belegost lucharan en la Guerra de la Cólera, y con el hundimiento de Beleriand sabemos que ambas ciudades fueron arruinadas. Es por eso que a comienzos de la Segunda Edad muchos de los enanos dejaron las Montañas Azules y fueron a Khazad-dûm, cuyo reino se enriqueció de manera notable, pero no todos fueron allí, sino que algunos de los enanos de Nogrod y Belegost permanecieron en las Montañas Azules. En ese entonces, es decir, a comienzos de la Segunda Edad, los enanos de Durin consideraban que su tierra eran las colinas de hierro, las montañas grises y las montañas nubladas. Pero los orcos de Morgoth, aunque habían quedado sin amo y sin líderes, estaban bien armados y eran muy numerosos, y no tardaron en atacarles, viéndose los enanos superados en número. Entonces se aliaron con los hombres del norte, los ancestros de los Rohirrim, los Bárdidos y los Beórnidas, quienes tenían jinetes y exploradores y podían avisar de un ataque o destruir a sus enemigos con arqueros a caballo, mientras que a cambio los enanos les forjaban mejores armas y les ayudaban a proteger sus hogares. Con aquella alianza hubo un gran incremento de la economía, pues los hombres eran ganaderos, pastores y labradores, y se convirtieron en los principales proveedores de comida, que los enanos adquirían a cambio de trabajar como constructores de casas y caminos, como mineros y artífices de obras de artesanía, desde herramientas hasta armas. De este modo, la alianza entre enanos y hombres del norte fue tanto militar como económica, y ambos pueblos se beneficiaron enormemente. Fue entonces cuando los enanos empezaron a usar la lengua de los hombres para comunicarse con ellos y a tomar nombres externos que usaban para que sus aliados les pudieran llamar de algún modo. Al mismo tiempo que todo esto ocurría, Eregion fue fundada muy cerca de Khazad-dûm, y entre ambos reinos surgió entonces una amistad nunca antes vista entre elfos y enanos. Como la mayoría de elfos de Eregion eran Noldor, los enanos se entendieron muy bien con ellos, debido a su mutua reverencia hacia el Vala Aule. Y además, resulta que el linaje de los barbiluengos era el más abierto y el más amistoso con los elfos. Ambos reinos se beneficiaron pues enormemente de aquella amistad, aprendiendo y ayudándose los unos con los otros, y en especial surgió Celebrimbor, el mejor herrero de Eregion, quien trabó amistad con un enano llamado Narvi. Sin embargo, Sauron en persona no tardaría en ir a Eregion y manipular a los elfos que allí había, quienes harían los anillos de poder, para que luego Sauron pudiera gobernarlos a todos con el anillo único. Se libró entonces la guerra de Eriador, en la que Sauron mató a Celebrimbor y destruyó Eregion, aunque los enanos de Khazad-dûm le hicieron frente valientemente. Y más tarde, los enanos recibirían de él 7 anillos de poder, supuestamente uno a cada uno de los reyes de los 7 linajes. Sauron pretendía controlarles con esos anillos, tal y como había controlado a los Nazgûl, pero los enanos habían sido hechos por Aule para que fueran inquebrantables y de voluntad indomable, de manera que el plan le salió mal a Sauron, y lo único que pudo conseguir con los anillos fue que los 7 enanos tuvieran mayor codicia sobre el oro, las gemas y los tesoros. Cuando Eregion fue destruida, la alianza entre enanos y hombres del norte también llegó a su fin, porque durante muchos siglos los orcos invadieron de nuevo las montañas, infestaron las montañas grises, cortaron la comunicación entre Khazad-dûm y las colinas de hierro y conquistaron Gundabad, lo cual fue un duro golpe para los enanos, porque en aquella montaña había sido donde Durin había despertado y por tanto su odio hacia los orcos se incrementó aún más. Ninguna alianza semejante volvería a haber entre enanos y hombres hasta que en la tercera edad surgieron los reinos de Erebor y Valle.
Sabemos que al final de la Segunda Edad, durante la Guerra de la Última Alianza, los enanos del linaje de Durin lucharon al lado de los elfos y los hombres para derrotar a Sauron, pero también sabemos que enanos de uno o más linajes lucharon al lado de Mordor, en contra de los elfos y los hombres. No sabemos cuál o cuáles fueron los linajes que lucharon aliados con Sauron, aunque personalmente supongo que deben de ser algunos de los 4 que se encontraban al este y que por tanto se encontraban bajo una mayor influencia de Sauron. Llegamos entonces a la Tercera Edad, que fue la época en la que el pueblo de Durin más sufrió, pues en el año 1980 un Balrog apareció en Khazad-dûm y los enanos tuvieron que huir. Primero fueron a Erebor, pero lo abandonaron pronto para ir a las Montañas Grises, de donde tuvieron que huir nuevamente por culpa de los dragones. Entonces se dividieron y algunos volvieron a Erebor mientras que otros fueron a las Colinas de Hierro, pero luego llegó Smaug el Dorado, de manera que los de Erebor tuvieron que huir otra vez y fueron finalmente a Dunland. El rey Thror decidió adentrarse en solitario en Khazad-dûm, que ahora estaba infestada de orcos, pero fue decapitado y profanado por Azog, de manera que su hijo Thrain hizo un llamamiento a los 7 linajes de los enanos y los 7, a pesar de encontrarse lejos, enviaron ejércitos para vengar tal ofensa contra el heredero de Durin. Entonces se libró la guerra de los enanos contra los orcos, que culminó con la batalla de Azanulvizar, donde Dain Pie de Hierro mató a Azog, pero el Balrog seguía en Khazad-dûm, de modo que los enanos no entraron y cada ejército regresó al lugar del que procedía. Los del pueblo de Durin seguían en Dunland y en las Colinas de Hierro, pero los primeros pronto abandonaron esas tierras y se mudaron al sureste de las Montañas Azules. El rey Thrain desapareció cuando intentaba volver a Erebor con una compañía, y no fue hasta más tarde y con la ayuda del mago Gandalf que el rey Thorin Escudo de Roble emprendió una expedición para matar a Smaug y volver a Erebor, que culminó con la batalla de los 5 ejércitos, donde el propio Thorin murió y fue sucedido por su primo Dain Pie de Hierro. No sabemos qué sucedió con las Colinas de Hierro a partir de entonces, pues tanto podría ser que los enanos se mantuvieran en ambas partes, como que ahora todos se juntaran en Erebor. En cualquier caso, Dain fue un gran rey y gobernó en paz hasta la Guerra del Anillo, donde murió en la batalla de Valle y fue sucedido por su hijo Thorin III. No sabemos qué ocurrió con los enanos durante la Cuarta Edad, aunque dice la profecía que del linaje de Dain nacería Durin VII y último, quien reconquistaría Khazad-dûm ahora que el Balrog ya no estaba, y así el pueblo de Durin podría morar por fin en paz en su ancestral mansión, la que construyó Durin I bajo la luz de las estrellas. Además, los enanos tenían la creencia de que, al morir, el Vala Aule los reunía a todos en unas estancias separadas de mandos y que allí permanecerían todos juntos hasta después de la Dagor Dagorath y el fin del mundo, momento en el que ayudarían a Aule a reconstruir Arda. Y con esto termina este completo vídeo sobre los enanos, su historia, sus características y sus costumbres. Espero que os haya gustado, que os haya sacado de dudas y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, chicos.